Bueno, pues sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios, como decía, por esta oportunidad que nos da de estar congregados en su nombre, adorando al Señor, también recibiendo su palabra. Así que le voy a invitar a que, si está listo para recibirla, vayamos a ella. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y hoy vamos a leer como base solo medio versículo, una porción del versículo, pero hay mucho que decir y vamos a ver muchos otros versículos más también. Hoy veremos el tema número 8 de esta serie, los dones del Espíritu, y el título de la enseñanza del día de hoy es el don de fe. Hoy vamos a ver solo uno de estos dones que hay en la Escritura, el don de fe, y los cuales están disponibles para nosotros los creyentes. Dice primero a los Corintios 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Eso es lo que vamos a ver. Y para entender mejor lo que estamos enseñando cada domingo, esta serie que iniciamos, bueno, es muy importante, es recomendable que usted escuche esta serie, las enseñanzas anteriores, pero también la serie que enseñamos anteriormente acerca del fruto del Espíritu. Y si puede, tiene tiempo, escuche toda la serie de los Hechos que vimos, Hechos, la iglesia y su misión, y también la primera carta a los Corintios. Todo eso ha ido poniendo una base escritural, una base de enseñanza bíblica para poder llegar a esto en donde estamos el día de hoy, porque creemos que el Señor está edificando a su iglesia, amén, está santificando a su iglesia, y esto nos habla de un crecimiento, esto nos habla de un ir avanzando. La iglesia no nomás está ahí, ¿verdad?, flotando, no, el Señor la está santificando. Dice la palabra que Él se va a presentar a una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin contaminación, y eso es lo que está haciendo. Yo lo creo y creo que lo está haciendo también en esta iglesia local. Estamos aprendiendo que los dones del Espíritu tienen el propósito de edificar a la iglesia, precisamente, y edificarla mientras que nosotros esperamos lo perfecto. En 1 Corintios 13 dice, cuando venga lo perfecto. Es de lo que habla el apóstol Pablo, y lo perfecto, pues como podemos darnos cuenta, no ha llegado todavía. Se oyen todavía unos bombardeos por no sé dónde, etcétera. Se oyen de falsos profetas. O sea, lo perfecto no ha llegado. La iglesia tampoco ha llegado a la madurez completa, pero creemos que va a llegar. Y mientras que esto llega, el Señor está trabajando con su iglesia, está edificando su iglesia, utilizando también los dones que ha repartido a los creyentes. Y hoy vamos a ver uno de los dones que poco se mencionan. Si haces una búsqueda, se menciona muy poco. Se habla mucho acerca del don de profecía, acerca de los dones de lenguas, interpretación, pero del don de fe en realidad no se habla mucho. Cuando se menciona es solamente como de pasada. Sin embargo, está muy activo entre nosotros. Aunque se menciona poco, es un don que está activo entre nosotros. De hecho, es probable que en alguna ocasión tú lo hayas recibido y lo hayas practicado, pero que no lo identificabas como un don. No estabas diciendo, ok, estoy operando en el don de fe. Espero que después de esta enseñanza seamos más sensibles para utilizarlo. O sea, ya teniendo este conocimiento, seamos más sensibles a la hora de utilizarlo, sabiendo que no es algo que se origina en nosotros. Esta fe no es algo que se origina en nosotros, sino es un don que recibimos de Dios, este don del que estamos hablando el día de hoy. Y que también reconozcamos cuando otros hermanos funcionan en este don de fe. Recordemos que cuando el apóstol Pablo hablaba de los dones, utilizó una analogía, la analogía del cuerpo, el cuerpo humano. Esta analogía representaba a la iglesia de Cristo. Piénsalo, en el cuerpo humano hay miembros y cada miembro tiene una función específica. Y los miembros también tienen funciones distintas. La mano hace una función distinta a la que hace el pie. Sin embargo, esto no quiere decir que estén peleados. O sea, que hagan funciones distintas no quiere decir que estén opuestas, sino que se complementan para poder cumplir una función, y es obedecer las órdenes del cerebro, de la cabeza. Aplicando esta analogía a nosotros, que es el propósito del apóstol Pablo cuando enseña de esto, nos enseña que cada creyente, cada hijo de Dios ha recibido un don, un regalo. El don que recibe cada creyente puede ser distinto al de otro creyente. ¿Me explico? Y esto es para que estemos unidos. Eso es una respuesta a la oración de Cristo en Juan capítulo 17, en donde oraba por la unidad de sus discípulos. Y el Señor, dentro de esta operación de los dones, nos ayuda a que estemos más unidos, a que seamos interdependientes, dependiendo el uno del otro, en un propósito, en un objetivo, y es predicar el evangelio. Eso es lo que la cabeza dice: vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos. Y el Señor
permite todo esto y otorga esos dones para que estemos unidos en esta función, en esta tarea, en este mandato que el Señor nos dio. Y de esta forma es como la iglesia es edificada. Y cuando la iglesia está siendo edificada, Cristo es glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Hablando de interdependencia, es decir, depender los unos de los otros, este don que vamos a ver el día de hoy está fuertemente vinculado, ligado a otros dones. Por ejemplo, a dones de sanidades, que ya estudiamos y que hoy vamos a mencionar un poco en relación con este don, el don de fe. Trabaja también muy fuertemente unido con los dones de milagros o profecía. Antes de hablar de lleno sobre el don de fe, que ese es nuestro tema, voy a mencionar brevemente algunas de las apariciones de la palabra fe en la Biblia, para que podamos, como dice la palabra, acomodar cada cosa en su lugar, ¿no? Lo espiritual a lo espiritual, y dentro de lo espiritual poder acomodar las cosas. La palabra pistis, que es la palabra que se traduce como fe, palabra en griego, indica una firme persuasión. Es la convicción basada en lo que se ha escuchado. Se escucha algo y se tiene convicción en eso que se ha escuchado. Y esta palabra se relaciona también con el verbo griego peito, que significa convencer, significa persuadir. En el griego clásico significa también esta palabra confianza, así básicamente confianza. En la escritura, pues como decía, se utiliza de diferentes maneras y vamos a ver algunas antes de llegar a ver el don de fe. Muchas veces fe, la palabra pistis, se utiliza en relación con la salvación. Y ese es el primer highlight que quiero hacer en cuanto a fe, en distinción del don de fe. Fe para salvación. Bueno, por definición, como mencioné hace un momento, fe es confianza en algo que se ha escuchado. Y yo te pregunto, ¿acaso Dios habrá hablado? ¿Sí? La palabra responde en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice que Él ha hablado. En otro tiempo dice, habló por medio de los profetas. En este tiempo habla de Cristo, habla a través de Cristo, sin dejar de utilizar a los profetas, porque ahí no anula, ¿verdad? Lo uno no anula lo otro. El Señor sigue hablando. El tema es de que hay un mensaje que Dios está comunicando. El mensaje de Dios, el que Él comunicó por medio de su Hijo, es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación. En el Salmo 19, versículo 4 dice que por toda la tierra salió la voz del Señor. Y la creación da testimonio de que Dios es Dios, de que Dios es creador, y da testimonio de que Él muestra su amor para con nosotros y de que Él desea salvar. Y hablando de salvación, ahora que estamos hablando de fe para salvación, es Dios quien toma la iniciativa para salvar al hombre. Fue Dios quien tomó la iniciativa. El hombre no podía hacer nada, el hombre pecó y Dios tomó la iniciativa. Y Él entonces establece la promesa diciendo, yo voy a salvar. Él también establece las condiciones de esa relación con el hombre. El hombre no se relaciona con Dios como se le pega la gana. Dios es quien establece las condiciones de esta relación. Y también es Dios quien establece la salvación que resulta de esta promesa de salvar. O sea, cada punto. ¿Cuáles son las condiciones, por decirlo de esta manera? Bueno, están claras en la Escritura. En Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. El mensaje que comunica Dios es un mensaje de salvación, ya está. Y dice el Señor en esta condición, el que cree en el Hijo tiene la vida. Esa es la promesa. La promesa es la vida eterna, la promesa es la salvación, la gran promesa que tenemos, ¿no? Pero por otro lado, en Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, está el que cree y está el que no cree. Y esto, mis hermanos, nos deja de una manera relajada, nos deja descansando, nos deja con paz en nuestro corazón, sabiendo que ningún hombre va a poder pararse delante de Dios en el día del juicio y decirle, yo no creí porque tú no me diste fe para creer. El Señor le va a responder con su palabra, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nadie va a poder decir eso. Y esto estoy hablando de fe salvadora, la fe para salvación, la cual no es un don de Dios, la fe. ¿Cuál es el don de Dios? Según Efesios, el don de Dios es la promesa, el don de Dios es la salvación, y nadie va a poder pararse delante de Dios y decirle, pues entonces siéntate tú en la silla de los acusados porque tú no me diste fe para creer. No, cada quien cree o no cree. En ningún modo, por otro lado, la fe del hombre es la que realiza la salvación. Para nada. No es la fe la que realiza la salvación.
La salvación del hombre, dijimos, es iniciativa de Dios. La salvación del hombre es la voluntad del Padre, según 1 Timoteo 2:4. Y Cristo fue el autor, fue el consumador de la fe. Él lo hizo todo. Entonces la fe, ¿qué papel juega aquí? La fe se apropia de ese regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe se apropia de esta salvación, y esto no de vosotros, no, la salvación no fue algo que nosotros originamos, no fue algo que nosotros planeamos ni ideamos, no, fue plan de Dios, es don de Dios la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso la Biblia, podemos ver en el mensaje y en el contexto de la Biblia, que la Biblia condena algo. ¿Qué es lo que condena la Biblia? Además de muchas cosas, ¿no? Principalmente es la incredulidad. Eso es lo que la Biblia condena. La Biblia condena ese rechazo a la voluntad de Dios para salvar. La Biblia condena ese rechazo al menosprecio de la voluntad de Dios para salvar, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de Él. De manera que la fe es el medio por el cual se recibe el regalo de la salvación. Eso es fe salvadora. Allí se utiliza la palabra fe, pero la palabra griega pistis o fe también se utiliza en lo que tiene que ver con la santificación del creyente. Podemos llamarla entonces fe santificadora. Este es otro uso de la palabra fe en relación con la santificación. La fe en el Evangelio, ese abrazar la promesa de Dios, ese apropiarse de la promesa de Dios, nos introduce a una esfera de promesas. Fíjate cómo todo eso es de promesas. Dios promete, Dios da este don de la salvación, y aquel quien cree tiene la vida, es introducido a una vida de promesas. No solo fuimos librados del infierno, del castigo eterno, sino que ahora vivimos en una esfera de promesas. ¿Cuál sería esta primera promesa que nosotros recibimos? Aquella promesa que les hizo el Señor a sus discípulos y le dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido esa promesa del Espíritu Santo, además de la promesa de la vida eterna. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque acuérdate que fe tiene base en aquello que se oyó, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiéndote apropiado de esta salvación, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en aquellos quienes hemos creído? Bueno, a lo mejor te vas a identificar aquí si tienes al Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Si no, bueno, habrá oportunidad al final de creer en este regalo de la salvación. El Espíritu Santo nos ilumina para poder entender claramente la palabra. Hay personas que no son salvas y leen la Biblia y no le entienden nada. Dicen, y además está llena de contradicciones y ven cosas así en la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando creímos nosotros en este don de Dios, en este don, en esta gracia que Dios otorga a aquel que cree, cuando nosotros creímos el Espíritu Santo, ¡pum!, nos prendió la luz. ¿Te ha pasado? Que lees la Biblia y dices, ¿cuántas veces había leído esto o lo había oído, no lo había entendido? Pero ahora lo estoy leyendo y estoy entendiendo, y es tan claro para mí que puedo salir y vivir esto que estoy leyendo y que estoy aprendiendo acá. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos ilumina. Nos ilumina ¿para qué? Para entender la palabra, y así nosotros podamos confiar en la palabra. Porque si no estás lleno de la palabra, mi hermano, no tienes nada de qué echar mano. No tienes nada en qué confiar. O sea, ¿en cuál promesa? No, pues vas solamente por así como corazonadas, por sentimientos. Pero cuando tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, que ha sido entendida, podemos confiar en ella y decir, esto es lo que dice la palabra en esta situación. Podemos obedecer a la palabra, y estamos ante una situación y decimos, ¿qué hago? Esto o aquello. Y decimos, la palabra dice esto, y la obedecemos. El Espíritu Santo en nosotros, además de iluminarnos para entender la palabra, también nos capacita. Al Espíritu Santo como capacitador. Y vemos allí a un hombre llamado Sansón, el cual no tenía una fuerza en sí mismo, sino que venía el Espíritu Santo a él y recibía una fuerza sobrenatural. Que cuando tú lees la palabra de Dios y lo que hacía, las grandes hazañas que hacía Sansón, dices, sí, bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, que resucitó a Jesús de los muertos. Es poderoso, es Dios, es todopoderoso. Imagínate, morando en nosotros, nos da la capacidad para hacer grandes proezas. Nadie dijo amén. Pero, ¿cómo qué proeza? ¿De qué proezas estamos hablando? Por ejemplo, de vivir a Cristo. Esa es una gran proeza.
El hombre sin Dios puede ir a la luna, puede ir a Marte, puede hacer, no sé, grandes cosas, construir grandes edificios, puede hacer muchas cosas. Y la ciencia va creciendo y va aumentando y vas maravillándote de las cosas que el hombre pues llega a conquistar o a descubrir. Pero para vivir a Cristo, mis hermanos, se necesita el Espíritu Santo. De otra manera no se puede. Puedes imitar algunas cosas por aquí, otras por allá, pero vivir a Cristo es una capacidad que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Y a esto de vivir a Cristo, que es todo un gran tema, podríamos hacer una serie que se llame así, Vivir a Cristo. Este gran tema se le conoce también como santificación. De esto habla la palabra. Acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Aquí vemos qué es vivir a Cristo. Aquí vemos la santificación explicado en un solo versículo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es vivir a Cristo. O sea, ya no voy por la vida haciendo lo que me da la gana, porque yo con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley y todo lo que dice el salmo ese, ¿no? Usted se lo sabe. No, estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué hace un crucificado? Pues está crucificado, no puede moverse. No puede moverse porque, hermanos, cuando no estábamos crucificados con Cristo y nos movíamos haciendo lo que queríamos, ¿qué resultados obtuvimos? Y estoy parafraseando al mismo apóstol Pablo: pura destrucción, pura regazón, puros problemas y una embarrada tras otra. Pero ahora estamos crucificados con Cristo, gloria a Dios por eso. Y ya no vivo yo. Yo puedo decir gloria a Dios porque ya no vive David. Y mi esposa más, yo creo. Es que gloria a Dios porque ya no vive el viejo David. Y tu esposa, no me dejes solo, ¿verdad? Puede decir también gloria a Dios porque ya no vive el viejo Pancho, Pedro, Roberto, como se llame. Y el esposo, gloria a Dios porque ya no vive la vieja criatura, ¿verdad?, de mi esposa, como era antes, etcétera, ¿no? El Señor la transformó, ya no vivo yo. ¿Ahora qué? Vive Cristo en mí. Cuando mi esposa me ve a mí, ve a Cristo. Eso espero. Y I'm working on it también, ¿verdad? Estoy trabajando en eso. Espero que usted también, que Cristo se vea en mí, que Cristo vive en mí y que se vea. ¿Y cómo se ve? Continúa: lo que ahora vivo en la carne. Y está hablando de nuestras actividades cotidianas, porque aquí en la iglesia ahorita todos nos vemos bien bonitos, bien guapos, todos se ven maravillosos. Mira, la aureolita se les ve aquí, bueno, impresionante. Preocuparía si no fuera así, ¿verdad? Pero salimos de la iglesia. Iglesia es los llamados fuera. Sí, venimos aquí al cuartel a recibir las armas, a recibir el training, el entrenamiento, pero salimos a un mundo. Y esa vida en la carne dice que la vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la confianza de que Cristo vive en nosotros, en la confianza de que el Espíritu vive en nosotros y nos capacita y lo conecta con su amor, el cual me amó. Él vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo pensando en que Él me amó. Mis hermanos, saliendo de aquí, tú haces negocios, quizás llenas aplicaciones, llenas formas, hablas con personas. Bueno, la pregunta es: ¿está viendo Cristo en mí? Sí, Cristo vive en mí y me acompaña a todos lados porque está dentro de mí. Me acompaña cuando estoy llenando esa solicitud y le estoy poniendo cosas o le voy a poner cosas que no van. El Señor está conmigo cuando estoy haciendo un negocio y digo: este es cash. Ay, si no puede decir amén, diga oh man. Ay, ¿a poco, pastor? Bueno, a ver, el Cristo que me amó caminó por esta tierra y empezaron a hablarle acerca del tema del tributo. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hizo el Señor? No, eso es cash. ¿Verdad que no? No. Dijo: hey, denle al César lo que es del César. Y sigue diciendo eso el Señor, ¿verdad? Denle al IRS lo que es del IRS. ¿Ganaste 100? Bueno, reporta los 100 que ganaste. No hay transacciones fantasmas para nosotros los hijos de Dios. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mandó sacar un pez que tenía ahí el dracma para pagar ese impuesto. Mis hermanos, si nos conducimos de maneras inapropiadas, el Señor no nos va a bendecir. El Señor desea bendecirnos, pero si no seguimos su palabra, ¿cómo? Pero si nos disponemos a obedecer y a creer lo que está en su palabra, el Señor va a hacer que aparezca ese pez. Solo hay que creer. Y al que cree todo lo es posible, dice la palabra. Lo vamos a ver más adelante. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y escucha esto: se entregó a sí mismo por mí. Ya que Él se entregó por mí, para que yo viva, lo viva a Él, viva como Él. Mis hermanos, ¿qué más motivación necesitamos? Esto nos lleva a la otra aplicación de la fe. Ya puede respirar, ya no voy a hablar del IRS ni de...
Esto nos lleva a la otra aplicación de la fe y tiene que ver con el fruto del Espíritu, lo que vimos nosotros ya en una serie, porque ahí aparece también que el fruto del Espíritu es fe, se manifiesta de esta manera. Es una de las evidencias de que somos hijos de Dios. Yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero ¿se ve que soy hijo de Dios? Esa es la pregunta. Hay quienes dicen, no, yo soy cristiano, amén, aleluya, pero nomás no se ve. Bueno, esto es el fruto del Espíritu en mí, da evidencia, la fe da evidencia de que yo soy hijo de Dios, y allí la palabra fe se traduce como fidelidad. Dios es fiel. Y dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como Él es fiel, ¿qué se espera de sus hijos que tienen al Espíritu Santo morando en Él? Que sean fieles. Fieles a su esposa, fieles en su iglesia, fieles a su familia, fieles en su trabajo, que no trabajen 40 horas y que digan que fueron 50, sino que sean fieles en su trabajo. Esa es una evidencia de que el Espíritu mora en nosotros, es un fruto. ¿Y cómo se desarrolla este fruto del Espíritu? ¿Cómo se hace cada vez más evidente? Estando pegados a la vid. Sed como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. La fuente de Dios está fluyendo, la palabra de Dios está ahí disponible a nosotros, Dios está dispuesto a hablarnos. El tema es si estamos nosotros plantados ahí junto a corrientes de aguas. Y mientras que estemos más plantados junto a corrientes de aguas, se va a ver más el fruto del Espíritu, siendo uno de ellos fe, fidelidad, un carácter fiel. Nosotros ya hemos recibido, los que somos salvos, el fruto del Espíritu. En la medida en la que permanecemos en comunión con Dios, se va manifestando y otros lo van disfrutando. El fruto es para que otros lo vean, lo palpen, lo disfruten. Y eso es una bendición de parte de Dios. Eso es otra de las apariciones de la palabra fe ahí en la Escritura. Ahora sí, vamos adentrándonos en el tema del don de fe. Todo esto lo vamos a dejar por un ladito y nos vamos a enfocar en el don de fe. Voy a leer 2 definiciones de algunos autores cristianos que espero nos ayuden a ir entendiendo todo esto. Dice el don de fe, en esta definición, dice, es una oración ferviente, un gozo extraordinario y una osadía poco usual. Puede comprender una capacidad especial para inspirar la fe de los demás. Otra definición es esta: el don de fe es la misteriosa oleada de confianza que crece en una persona en una situación en particular, de necesidad o de desafío, de reto, y que da una extraordinaria certeza y seguridad de que Dios está a punto de actuar mediante palabra o mediante acción. Y esas 2 definiciones nos ayudan, pero vamos a la palabra de Dios, primero a los Corintios capítulo 13, porque la referencia que encontramos acerca de este don se encuentra allí en 1 Corintios 13, versículos 1 al 2, en donde está hablando Pablo todavía en conexión con los dones sobre el amor. Dice 1 Corintios 13, versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Bueno, estamos todavía dentro del contexto de los dones, aquí en 1 Corintios 13. Y en este contexto, versículo 2, habló primero acerca de profecía, habló acerca de lenguas en el versículo 1, habló de palabras de sabiduría y de ciencia. O sea, no estoy saliendo del contexto, de eso habló en los versículos o el capítulo anterior, y seguirá hablando en el capítulo 14, estamos como en un sándwich, ¿no? Ahí en medio. Y habla después, ahí en el versículo 2, en la segunda parte, sobre este don de fe. Y de este don de fe da una ilustración. Dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Ahora, acuérdate que Pablo recibió su doctrina ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Él recibió la doctrina directamente de Jesús. Pablo no habló por su cuenta. Pablo habló lo que recibió del Señor Jesús, y obviamente él está haciendo aquí una referencia a algo que habló Jesús sobre trasladar montes. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 14. Está hablando Pablo de trasladar montes. Bueno, ¿qué dijo Jesús al respecto de esto? ¿Cuándo mencionó Jesús esto de trasladar montes? Bueno, está ahí en Mateo capítulo 17, versículo 14. Hay un paralelo también a este texto. Y mientras que tú llegas, te pongo en contexto. El Señor Jesús subió a un monte, el monte Tabor. Y ahí en el monte Tabor, el Señor Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. Y bueno, ¿qué fue esto? Bueno, que les corrió el velo
y les permitió ver, les dio una probadita de la gloria del Señor Jesús. Y ellos estaban asombrados, ¿no? Ahí apareció Moisés, apareció Elías, bueno, algo maravilloso, una experiencia gloriosa ahí junto con Jesús. Tan gloriosa que uno de los apóstoles decía: hey, bueno es que estemos aquí. Vamos a hacernos una enramada y vamos a quedarnos aquí, está maravilloso, ¿verdad? Y esto es válido, sin embargo, había todavía mucho trabajo por hacer. Es lo que decía hace rato, está glorioso, ¿a poco no estaba maravilloso adorar a Dios, alabar a Dios? Bueno, para usted más, porque no tiene que estarse preocupando, porque si me equivoqué, no me equivoqué, usted lo disfruta, ¿no? Pero es maravilloso adorar, alabar juntos al Señor y ver cómo el Señor se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo, pero no podemos quedarnos aquí todo el tiempo, aunque quisiéramos. Hay hermanos que a veces me dicen: ay, pastor, ¿cómo espero el que llegue el día de reunión, el viernes o el día domingo, para estar ahí reunido? Y luego cuando llega, no quiero que termine. No sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa. No quiero que termine, quisiera quedarme aquí, pero iglesia hay que salir fuera. Los llamados a salir, y salimos, y entonces está afuera de esta gloria maravillosa de Dios lo que vamos a ver en el versículo 14 de Mateo 17. Ya van ellos descendiendo de este monte Tabor. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y aquí Jesús va a efectuar un milagro, va a liberar a este muchacho. Pero antes de echar fuera a este demonio que estaba en este muchacho, el Señor los reprende. Sí, el Señor Jesús reprende a sus hijos, como un padre reprende a sus hijos. El maestro reprende a sus alumnos cuando se equivocan. Espero que así sea, ¿no? Y el amigo, porque Jesús también se puso como amigo, veíamos el viernes: ya no los voy a llamar siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes sí. Las cosas que yo oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y entonces el Señor aquí empieza a reprender a sus amigos, añadiendo un poquito ese concepto de amistad que veíamos el viernes. Un amigo no es el que te da el avión en todas las cosas, o que te da por tu lado, que te dice lo que quieres oír. Un amigo es aquel que ve que estás mal y te reprende. Así que si tú quieres tener amigos, bueno, evalúa en eso. Si tú quieres ser amigo, prepárate para eso, ¿sí? Y el Señor los reprende, versículo 17, y les dice así fue la reprensión: oh generación incrédula y perversa. Se despertaron los hermanos, ¿no? Es que no creo que el Señor les haya dicho: oh generación, no, creo que hasta le puso más enjundia, decimos en México, ¿no? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. Ese es el Señor Jesús. Así interactuaba con sus discípulos. Eso es Él, ¿no? El Señor les había dado ya autoridad a sus discípulos. Les dio autoridad, ¿para qué? Para que en su nombre echaran fuera demonios. O sea, ellos ya tenían la autoridad que les había dado el Señor. Y de hecho lo habían estado haciendo. Habían estado orando por los enfermos, estaban sanando, estaban echando fuera demonios. Es lo que dice Marcos 6:3. Dice que muchos demonios fueron expulsados por los discípulos. Estaban trabajando en eso, funcionando en eso. Pero aquí no estaba ocurriendo. ¿Y por qué? Bueno, el Señor les dijo en el versículo 17: generación incrédula. O sea, Él relacionó este fracaso en algo que ellos ya habían recibido la capacidad para hacer. Lo relacionó con incredulidad. Acuérdate que estamos hablando de fe. En el paralelo, en Marcos 9, no tiene que ir ahí, nada más anótelo. Es el mismo evento, pero narrado desde la óptica de Marcos. Ahí en el paralelo nos da un detalle, y Marcos nos da el detalle de que ellos habían estado disputando con los escribas. O sea, los discípulos, en vez de estar haciendo lo que el Señor les dijo, hey, en mi nombre echen fuera demonios, en mi nombre pongan las manos sobre los enfermos. En vez de estar predicando, enseñando, haciendo lo que el Señor les había dicho, hicieron a un lado eso y dijeron: vamos a darnos un agarrón aquí con los escribas. Estaban disputando, estaban contendiendo, estaban peleándose. Y mira, yo entiendo que pues ellos estuvieran en esa situación. Humanamente yo lo entiendo. Digo, los escribas, sí, era como que cuando lees los evangelios, sí, como que te ponen los nervios de punta, ¿no? Veíamos el viernes cómo estaba el Señor predicando y de pronto bajan a un paralítico del techo. Lo vimos ya el día viernes, pero estaban allí los escribas
viendo cómo el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Pero ellos estaban cavilando en sus corazones. Estaban: yo no pienso así, yo no creo así. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, con la teología correcta. ¿Quién puede? Sí, está correcta, pero hey, Dios está aquí. Dios está delante de ti. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le digo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el Señor hace esta obra ahí. Bueno, estos escribas, ni viendo el milagro, ni comprobando que el Señor Jesús es omnisciente y supo lo que estaban pensando en ese momento, ni viendo que el Señor levantó a ese paralítico, ni así creyeron. O sea que sí tenían lo suyo, ¿no? Y los discípulos estaban metidos en una discusión con ellos, con los escribas. Y con esto vemos cómo el Señor lo relaciona con incredulidad. La incredulidad, mis hermanos, estorba para que Dios haga su obra. La incredulidad manifestada en disputas, en contiendas, estorba. Luego de reprenderlos, les dice: hey, tráiganmelo acá. Versículo 18. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Así es lo que hace el Señor. Lo reprende, queda sano. Y luego versículo 19, el escenario ya cambia. Y es entonces ahí en donde el Señor les da más detalles a ellos. El amigo les enseña a sus amigos, el maestro les enseña a sus alumnos, el padre exhorta a sus hijos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ya no estaba la multitud, ya no estaban los escribas, ya no estaba el muchacho con su padre, le preguntan ellos: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y eso es algo bueno, ¿eh? O sea, los discípulos cometieron muchos errores. Aquí mismo estaban cometiendo un error, lo he mencionado. Pero ellos vieron el fracaso que tuvieron. ¿Qué pasó? Recibimos la autoridad, estaba todo bien, pero ahora no pudimos. Y no se quedaron ahí como que, bueno, quién sabe. No. Fueron a Jesús y le dijeron: hey, explícanos por qué. Y es bueno que vayamos al Señor y le preguntemos: Señor, ¿por qué me está yendo mal en esto? ¿Por qué no pude hacer esto en tu nombre? Y que vayamos con amigos espirituales y que les preguntemos a otros quienes están funcionando en eso, que les está yendo bien en eso, preguntarles. Y también, si preguntamos, nos aguantamos, porque fíjate lo que les dijo el Señor. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Así, de plano. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, el monte Tabor que estaba allí: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta expresión que dijo Jesús aquí de diréis a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, no es de forma literal. ¿Por qué estoy afirmando esto? Bueno, porque no hay registro bíblico de que alguien haya hecho eso, trasladar un monte de un lado a otro. O sea, no hay un registro bíblico. El Señor a lo que se está refiriendo es a cualquier cosa imposible, por poner ese solo como un ejemplo. Dice el texto: y nada os será imposible. Fe, nada os será imposible. O sea, no hay registros de que alguien haya movido un monte de un lado a otro, pero sí hay registros bíblicos de muchas cosas que eran imposibles para los hombres. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Y así muchas cosas imposibles para los hombres ocurrieron. Eso sí, al decir Jesús: tráiganmelo acá, les estaba enseñando que la base de la fe tiene que ser Él. Jesús es el verbo de Dios, es el mensaje de Dios. Así que la base de nuestra fe es Jesús. Tenga eso en mente bien claro, ahora que estamos hablando de los dones. La base de fe es Jesús. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él en quien está depositada nuestra fe. Cuando oramos por un enfermo, es en Él en quien está depositada nuestra fe. Confiamos en que Él es todopoderoso, confiamos en que Él es compasivo, y a eso apelamos. No estamos yendo a algo que a lo mejor sí, que a lo mejor no. No, Él es poderoso. Es solo cuestión de estar en el momento cuando Él quiere hacer eso y estar insistiendo hasta que llegue el momento en el que Él quiera hacerlo. Las cosas imposibles que se realizan no son por la fe en la fe. Es que yo lo creo y yo lo creo y yo lo creo. Eso es fe en la fe. No, es yo creo en lo que Jesús habló. Yo creo en lo que Jesús quiere hacer. Y esto que tiene que ver de cosas imposibles se realizan en beneficio para otros. Tienen que ver con beneficiar a otros. Podemos ver, por otro lado, aquí en contraste,
que los discípulos, en vez de estar poniendo sus ojos en Jesús, en vez de estar pensando en cómo beneficiar a otros, y había una necesidad allí, y ellos, en vez de estar atendiendo la necesidad, insistiendo, estaban distraídos con un pleito. Estaban distraídos contendiendo, tratando de ganar una disputa. Y es que, como dije hace un momento, los pleitos estorban. Los pleitos estorban para que los dones fluyan decentemente y con orden. Estorban. ¿Por qué no estamos viendo cosas imposibles que ocurran? Y hablo iglesia en general. No como iglesia local, porque sí lo estamos viendo aquí, sino como iglesia universal. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos viendo cosas imposibles que ocurran? ¿No será porque hay incredulidad manifestada en ese deseo de ganar una disputa, de ganar una contienda y en otras distracciones más? Pero aquí hablando de esto, los dones, mis hermanos, funcionan en una esfera de fe, de confianza en Dios, pero también con una actitud de humildad. Por eso el Señor les habló de oración y ayuno, versículo 21. Oración y ayuno tienen que ver con humildad. Humildad de decir: Señor, yo no tengo la respuesta para esto, por esto vengo a ti, acudo a ti a pedir de tu ayuda. Oración. Ayuno, ¿qué es? Pues sí, tengo fuerzas, pero me quiero debilitar en mis fuerzas para que puedas tú obrar en mi debilidad, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Eso es oración y ayuno. Tiene todo que ver con humildad, ¿no? Es la antítesis de incredulidad y disputas. Y mis hermanos, esto es una tentación que está latente para nosotros en tiempos de redes sociales. El día de ayer yo publiqué algo en una de mis redes sociales personales. No suelo hacerlo, pero lo hice ayer. Compartí un artículo de un hermano, del que he aprendido, por cierto. Y bueno, tú sabes, ¿no? A veces hay interacción. Cuando pones una foto de unos tacos, 20,000 likes, ¿no? Pero cuando pones un artículo que está largo y que hay que leerle, 3, 4 likes, ¿no? Ahí pasa, ¿no? Pero se arrancó la interacción y alguien hizo un comentario oponiéndose a lo que yo estaba publicando. Es entonces cuando entra la tentación de ¿qué hago? Se puso, como decimos, de pechito. O sea, eso es en el ambiente futbolero, cuando avientan el tiro y está de pechito aquí para meter el gol. O sea, se me puso de pechito el que comentó. Le podía haber puesto una revolcada en la disputa con los argumentos que yo tenía y los que él estaba poniendo, tan débiles, cero bíblicos sus argumentos. Y estaba así, pero el Señor me recordó su palabra: el siervo del Señor no debe ser contencioso. Recordé las palabras del Señor y recordé también las palabras de mi pastor, de mi amigo, el pastor Chuy, que así como que lo vi así atrás, así como él se para. ¿No? Y dije: no, ahí muere. Borré el comentario. Y yo, miren, borrar el comentario implicaba que esa persona iba a pensar: le callé la boca, le gané la disputa. Pero bueno, lo dejo con su victoria, todo bien, ¿sí? Pero mis hermanos, hablar de esto es hablar de fe, es hablar de vivir a Cristo. Esas cosas yo las hacía hace 10 años, cuando recién llegué a los caminos del Señor, 10, 11 años. Y sí, me enganchaba en disputas en Facebook y con el que se me parara, y a ver tú, a ver yo sé más y esto y aquello. Pero mis hermanos, tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir avanzando hacia la madurez espiritual. Yo no voy a estar gastando mis fuerzas, mi tiempo, y me voy a estar estresando. Tengo muchas cosas más que me estresan. Estarme estresando por un brother que pues, estaba defendiendo su postura y su seminario, etc. No importa. Repito, los pleitos estorban para que los dones fluyan decentemente y con orden. Ese es el principio ahí. Ahora, antes de proseguir, debo hacer una aclaración. Estamos hablando del don de fe. Pero el don de fe que vemos en la Escritura no tiene nada que ver con una distorsión que está cada vez más distorsionada, que se llama la palabra de fe. ¿Sí lo has oído? The word of faith, ¿sí? La palabra de fe, en donde creo yo que inició con buena intención, inició bien, en un buen contexto, pero se fue degradando, se fue torciendo, hasta llegar al punto en el que ya parece metafísica. O sea, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres un Tesla? No, pues ya que estamos enseñando, ¿no? Un Rolls Royce, ¿no? Un Rolls Royce. Ahí humildemente. Ok, visualízalo. Sí, ya me visualicé, ya. Es más, ya siento el viento así, le bajé el capote y siento el viento en mis barbas y mis barbas se me hacen así, ya voy a toda velocidad por Westheimer así. Entonces lo declaro. Yo tengo ese Rolls Royce en el nombre de Jesús y lo recibo.
hasta ahí ha llegado, ¿no? Es una distorsión que ya terminó en algo hueco, en algo egoísta. ¿Por qué? Porque se centra en cosas materiales. O sea, siempre lo que se visualiza, por lo general, son cosas materiales. El Rolls Royce, la casa, una cuenta de banco. O sea, son cosas materiales y cosas egoístas para beneficio personal. Pero mis hermanos, el contexto de la fe como grano de mostaza para mover montes contradice esa idea. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Un muchacho endemoniado que necesitaba ayuda. Ahí fue donde el Señor les habló de fe para mover montañas o montes. O sea, no les habló, ven esa super casa, bueno, visualícenla, porque el que tiene fe puede mover un monte. No habló de eso. El Señor Jesús está hablando de una situación en la que hay una necesidad de una persona. La compasión del Señor mueve esas cosas, en donde hay una persona que está endemoniada, un padre que está sufriendo, una persona que está siendo golpeada y tirada al agua o al fuego, etcétera. Vamos a observar algunos ejemplos bíblicos de cómo opera este don de fe. Entonces, dicha esa aclaración de la doctrina de palabra de fe. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ahí se están mirando, ¿no? Entonces él estuvo atento. Dijo: ¿qué onda? ¿No sacan el monedero? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Me va a dar limosna o qué onda? ¿Qué está pasando? Esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Le faltaba fe a Pedro, de esta fe que acabo de hablar, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, que es más grande que plata y que oro, lo que tenemos tú y yo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Estaba ahí cantando, ¿verdad? Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Lo veían, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí estamos viendo algo. Concéntrate en el versículo 6. Estamos viendo el don de sanidad operando. Decíamos que el don de fe va muy conectado con el don de sanidad, dones de sanidades, dones de milagros, dones de profecía, etcétera. ¿Sí? Y estamos viendo aquí en el versículo 6 que lo que habíamos visto, los apóstoles no tenían el don de sanidad de tal manera que podían sanar a todos los que ellos quisieran. Healing on demand, no. Eso no era así. Ellos no operaban de esa manera. Es algo que hemos aprendido y que lo hemos enseñado. Pero aquí estamos viendo a Pedro con toda seguridad diciéndole al paralítico: levántate y anda. ¿Sí? O sea, podemos ver esto. Pareciera aquí como que Pedro puede disponer del don de sanidad en cualquier momento, y no es así. Lo que estamos viendo aquí es el don de fe, porque aquí no hubo una imposición de manos. O sea, no hubo un déjame orar por ti, no lo ungió con aceite. No, lo que estamos viendo es que con toda seguridad él le dice: levántate y anda. Tenía la certeza de que este cojo iba a ser sano. ¿Y qué ocurrió? Se afirmaron los pies, se afirmaron los tobillos. Él recibió la fe para creer que el Señor iba a sanar a ese cojo en ese momento. ¿En qué ambiente estaba Pedro? ¿A dónde iba? Al templo, a orar. Vio una necesidad, vio una persona rogando y clamando. Y mis hermanos, estando él en el lugar indicado, en el momento indicado, Dios le dio la fe, porque el Señor en su soberanía iba a sanar a ese cojo en ese momento. Y él recibió la fe de parte de Dios para decirle: ya está, el Señor es el que sana, no soy yo, no es mi oración, no es mi unción, no, es el Señor el que te sana y te quiere sanar ahorita. ¿Yo qué hice? Nada, nomás te digo levántate, y lo ayudó a levantarse. Y ya el cojo se olvidó de la limosna que le podían dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había recibido un milagro
y estaba alabando al Señor. Espero quede claro este don de fe operando en relación con dones de sanidades. Hechos capítulo 9 para ver otro ejemplo más del don de fe operando, esta vez con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, con profecía, todo cómo va entretejiéndose y funcionando dentro del cuerpo, cómo el cuerpo va funcionando de manera maravillosa para que la obra de Dios continúe adelante. Bueno, aquí es el relato cuando Saulo, el apóstol Pablo, se convierte y va él en camino a Damasco, ya con cartas, va listo para acabar con esa secta llamada los del camino o los cristianos. Y ahí en camino a Damasco él se encuentra con una luz que le tira al suelo y con una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y él, yo creo que pensó: no, yo persigo a los cristianos. O sea, no, él le dijo: hey, ¿por qué me persigues? El que se mete con la iglesia de Dios se mete con Cristo. Pablo después lo entendió y lo dijo a los corintios y dijo: el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá también a él. ¿Sí? Eso está claro. Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El tratar de, según tú, seguir este camino de mucha rectitud y de destruir una secta que según tú es estar golpeando una espada puntiaguda. Y entonces él está ahí diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sometiendo su voluntad al Señor. Y el Señor le dice: ve a este lugar, a esta dirección. En este lugar hay un hombre, etcétera. Y le dio todos los detalles. Ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Al mismo tiempo Dios le estaba hablando a este otro hombre llamado Ananías, que no es el de Ananías y Zafira, sino era otro Ananías, el cual está recibiendo de parte de Dios una revelación, información de algo que él no sabía y que no estaba en la Biblia tampoco. Estaba recibiendo la información para eso en ese momento. Y entonces él tiene este diálogo con el Señor. Le dice: hey, en aquella casa hay un hombre, Saulo, el cual está orando también. Tú vas a ir y vas a orar por él para que reciba la vista. Y él dice: hey, Señor, pero ese es el que persigue a los cristianos. Le dice: ve. Y le revela el Señor su voluntad para con Pablo. Y le dice: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a reyes, ante judíos, ante gentiles. Entonces, versículo 17, estamos en un ambiente de obediencia y de fe. Ananías obedeciendo. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por cierto, Ananías no era apóstol, ni hay registro de que los apóstoles le hayan impuesto las manos a Ananías, y está aquí diciéndole: el Señor me apareció o me reveló, para que tú recibas la vista. Me dijo que ibas a recibir la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahí recibió no solo la información de parte de Dios, sino que también recibió la fe de parte de Dios para efectuar esto que el Señor le había dicho que hiciera. Así que podemos ver a Ananías lleno de fe diciéndole a Pablo lo que el Señor iba a hacer, y esto ocurrió al instante. Vamos a otro ejemplo en la Biblia. Le dije que íbamos a ver muchos. Hechos capítulo 27. Y aquí estamos viendo ahora a Pablo ya al final de su ministerio, o ya en su ministerio muy avanzado, muy avanzado. Él, realizando la obra del ministerio, estuvo en naufragios, estuvo en prisiones, fue apedreado, se encontró con muchos obstáculos. Hacer la voluntad de Dios no es un camino así lleno de rosas. Hacer la voluntad de Dios trae consigo oposición, trae consigo persecución. Jesús lo dijo: hey, si el Hijo del Hombre o al Hijo del Hombre le llamaron Belcebú, no esperen que ustedes son mayores que su Señor. Van a tener aflicciones en el mundo, pero confíen, fe, yo he vencido al mundo. Y ahí estaba Pablo haciendo la obra de Dios. Ya en estas alturas de Hechos 27 había estado preso por 2 años injustamente, y él había hecho uso de su ciudadanía romana para tener una audiencia con el César, había apelado al César, e iba él en camino hacia Roma para compadecer ante el César. Y no iba en primera clase, iba en una nave que estaba llena de otros prisioneros. Estos otros prisioneros, a diferencia de Pablo, que iba a tener una audiencia con el César, ellos iban ya a morir a Roma. Ellos iban a ser los actores del Netflix de aquel tiempo. O sea, en aquel tiempo no había Netflix. Lo que había era un circo romano, en donde habían leones feroces y gladiadores, y a estos prisioneros
criminales los ponían como gladiadores a pelear y a darse entre ellos para que los demás se entretuvieran, o los soltaban allí ante los leones y las bestias para que todos vieran la película de acción ahí, ¿no? Cómo comían a un tipo, un oso o un león, etc. Este camino que emprendió el apóstol Pablo hacia Roma fue un camino lleno de dificultades, dificultad tras otra. De hecho, tuvieron que cambiar de embarcación a una embarcación que no era para transportar pasajeros, sino que era para transportar alimentos, en este caso trigo. Y la nave, esta en la que viajaban, esta otra nave, se tuvo que detener en un lugar llamado Buenos Puertos. Y ahí estaban ellos esperando un cambio de clima, porque el clima era bastante terrible. Y el capitán de la nave, junto con el centurión, quien estaba a cargo de estos presos, estaban determinando, ¿sabes qué? Vámonos ya de una vez, partamos en este momento. Y el apóstol Pablo les amonestó, les dijo: hey, si no esperamos, hay un riesgo de que se pierda la carga y hay un riesgo de que se pierdan vidas también. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, pues ellos no querían incomodarse. Dijeron: no nos va a agarrar el invierno aquí, y aparte todo el pueblo, toda la gente que va aquí, la gente dice que sigamos adelante, que no esperemos. Así que ellos oyeron a la multitud y decidieron emprender el viaje sin hacerle caso a lo que Pablo había dicho. Al poco tiempo de que zarparon, les pegó un huracán, un Euroclidón, el cual los orilló a deshacerse de esta carga que ellos llevaban y empezaron a tirar toda la carga. Y esta era una condición para ellos de ánimo terrible. Dice el versículo 20 de Hechos 27 que ya habían perdido toda la esperanza de salvarse, incluido Lucas, el autor de los Hechos, que iba allí también. Dijo: ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. El huracán encima de nosotros, tirando la carga, ya. No sé si has estado tú en una situación así, en la que dices: es que me voy a morir ya. Ya no hay esperanza. O en tu familia, o en algún caso en tu vida en el que has dicho: esto ya está perdido, ya mejor me voy a dejar morir nada más. Bueno, así estaban ellos. Versículo 21 de Hechos 27. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. O sea, sí les dijo, se los dije. O sea, ¿no has oído esas palabras de tus padres alguna vez? Te lo dije, ¿sí? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero luego de esta reprensión, o sea, de ponerle highlight a estamos aquí porque ustedes no quisieron atender la exhortación, viene entonces la palabra de fe. Viene aquí este don de fe y operando a través de una palabra. Le dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, aquí es donde viene la base de lo que él está diciendo. No son solamente palabras positivas, ¿sí? No, todo te va a ir bien. No. Él tenía una base. Dios le había revelado algo a Pablo. Dice, continuamos leyendo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Es una teofanía. O sea, Jesús le habló a él, dice: de quién soy y a quién sirvo, porque Pablo no era de ningún ángel, sino servía y pertenecía al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. O sea, el propósito por el cual yo te salvé, yo te llamé, que ibas a ser testigo, ¿te acuerdas? Ante reyes, ante gobernadores, sigue en pie. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, los que navegaban con Pablo estaban siendo benefactores de que Pablo no terminara todavía su misión. Y el Señor le reveló eso al apóstol Pablo y le dijo: no va a morir nadie aquí en este viaje. Por tanto, continúa hablando Pablo, por tanto, con base en lo que Dios le dijo, tened buen ánimo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. No es yo confío en que lo que yo digo eso se hace. No. Yo confío en que así como se me dijo, así será hecho. Y aunque era imposible que ellos sobrevivieran, ¿quién sobrevive en una tormenta, en una embarcación toda chafa, ¿no? Y toda dañada, ¿no? Aunque era imposible que sobrevivieran, Pablo operó en este don de fe. ¿Cómo? Dándoles ánimo. Él recibió la fe para darles ánimo. Y lo hizo otra vez en el versículo 33. Dice: cuando comenzó a amanecer,
Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Cuántos días? ¿Te imaginas? Sin dormir y sin comer. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. O sea, cuando alguien está en esta situación de desánimo, de depresión, que ya dice: ¿sabes qué? Ya me voy a dejar morir. No está pensando en cuántas carnes le va a poner a la hamburguesa y cuántos quesos va a llevar. No le importa comer, no le importa bañarse, no le importa dormir, no le importa nada. Y así estaban ellos, ya habían perdido toda esperanza. Pero él les dice: pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Gloria a Dios. Y no vaya a sacar este versículo. Si a usted se le cae el cabello, no vaya a sacarlo de contexto. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Puso el ejemplo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276 personas que fueron beneficiadas porque Dios tenía un plan con el apóstol Pablo. Y esto nos muestra un poquito de lo que dijo el Señor Jesús, de que nosotros somos la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Cuando la iglesia ya no esté en el mundo, mis hermanos, es en donde vendrá tribulación, oscuridad. Mientras que nosotros estamos aquí, los incrédulos son bendecidos por nosotros de alguna manera. Pero solo un paréntesis. Pero aquí vemos cómo estas 276 personas recibieron un beneficio y recibieron este ánimo que operando la fe a través del apóstol Pablo. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, o sea, agarraron fuerzas, echando el trigo al mar. Y allí estaban, echando el trigo en el mar. Y esta fe sobrenatural del apóstol Pablo, en donde todo estaba en contra, pues nos revela que él confiaba en lo que el Señor le estaba diciendo. Y no solo lo decía, sino que también con hechos demostraba aquello que él estaba exhortando y estaba así animando a otros. Vamos a ver un último ejemplo, un capítulo más adelante, Hechos capítulo 28. Y el propósito es que podamos tener bien claro de lo que estamos hablando y que no nos confundamos con otras cosas, ni que desechemos todo esto por malas experiencias, sino que veamos en qué contexto opera. Bueno, ellos llegaron a una isla llamada Malta, y los habitantes de esta isla les dieron hospitalidad a todos los tripulantes, a estos 270 y tantos presos, y entre ellos el apóstol Pablo, el centurión, el capitán de la nave. Estos habitantes de la isla hicieron una fogata, porque imagínate, habían estado todos mojados y estaban haciendo una fogata para guardarlos del frío intenso. Y en medio de esto, que parecía ya como que un descanso, ocurre otra tragedia. ¿Sí? Claramente, Hechos 28, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Entonces estaba él ayudando, el apóstol también chambeando, trabajando, echando ramas secas allí al fuego. Estaba trabajando. Dice, y de pronto, mismo versículo 3, la segunda parte dice: y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Pues viene con puros homicidas, es un homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Estos nativos conocían a las víboras que había en su isla. O sea, ¿sí me explico? Los de Luisiana saben los cocodrilos que hay allí, ¿verdad? Los que vienen aquí también de Anahuac también saben, ¿no? Uno sabe las cucarachas que tiene en su casa, ¿no? Se las conoce. Ellos conocían el tipo de víboras que habían ahí y sabían que eran venenosas, sabían que eran mortales, sabían lo que pasaba a una persona que le picaba o le mordía una de estas víboras. Y como paganos, ellos se guiaban por las circunstancias. Decían, si le pasó algo malo, es porque esta persona es mala. Hasta ahí les daba. O sea, como si fuera el karma. Y lo cierto es que estaban acusando a Pablo de ser un homicida que estaba pagando su maldad, que ya se iba a morir ahogado, pero que se libró de ser ahogado y ahora la mala suerte le sigue, ¿no? Es como ellos lo entendían. Y aquí, versículo 5, vemos el don de fe operando otra vez. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. La fe con base en lo que Dios ya le había dicho. Nadie va a morir aquí. Vas a llegar a tu destino. Él tenía esa fe otra vez, el don de fe operando en él. Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, lo veían. ¿Ya se hinchó? No, todavía no. ¿Ya cayó? No. Esperando,
y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Dijeron, este es un Dios. Primero era un criminal, un asesino, ahora es un Dios. Así es la gente, mis hermanos, la gente que no tiene el Espíritu. Y los creyentes que son carnales también así son. Primero el pastor es, usted pastor, el más ungido. Lo exhorta uno así como Pablo o como Jesús, y es el anticristo, ¿no? Así pasa. Aquí no pasa, pero en otros lados. Me han contado algunos pastores, ¿no? Cambiaron de parecer. Pablo continuó con sus actividades, mis hermanos. Aquí lo vemos, la víbora mordiéndole. No se preocupó, no dijo, la víbora, llamen al 911. No oró, no lo vemos orando. Nomás recibió la fe para creer. Se sacudió la víbora y estaba cumpliendo entonces lo que el Señor había dicho también. Tenía una palabra directa de Dios, una palabra que el Señor Jesús le dio, aparte de lo que estaba escrito en Marcos 16, 18. ¿Qué había dicho el Señor? Dijo, tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. O sea, él tenía por todos lados una sólida base para seguir adelante con lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Así que podemos afirmar que Pablo está operando en el don de fe, porque todo eso no tenía que ver con un fin temporal, con un fin egoísta. No, tenía que ver con lo dicho por Dios, tenía que ver con la obra de Dios, que él iba a llevar su nombre en presencia de reyes, como lo dijo en Hechos 9:15. Para ir concluyendo o acercándome a la conclusión, este don no era solo para los apóstoles. Lo vimos, Ananías no era apóstol. Aunque hay quienes aseguran esto, de que esto era solo para los apóstoles, pues hay que ir a la Biblia. Y ya cada quien decida si se queda con lo que dicen algunos escribas o eruditos, o si se quedan con lo que directamente, explícitamente dice la palabra de Dios. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es esto el don de fe una manifestación del Espíritu? Sí. Primero los Corintios 12, que leímos, dice, a otro le dio fe por el mismo Espíritu. Ahora, versículo 7. ¿A quiénes les es dada esta manifestación del Espíritu? El don de fe incluido. Pero a cada uno, responde la palabra de Dios, la sola Escritura respondiéndonos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificar a otros. Estamos viendo entonces que la Biblia no dice que fue solo a los apóstoles, sino a cada uno de los que hemos creído y hemos recibido el Espíritu Santo. El Señor, mis hermanos, no hace acepción de personas. Eso fue solo para los apóstoles. No, Él no hace acepción de personas. Hubieron cosas que ellos hicieron y que quedaron allí y pues no se pueden volver a hacer. De eso lo tenemos claro. Pero hay muchas otras que podemos ver escrito, como estas, que Él nos ha dado a cada uno la manifestación del Espíritu. Versículo 13 de 1 Corintios 12. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos, ¿cuántos bautizados? Todos. Y ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Jacobo, ahí está Juan Luna. O sea, ahí estamos todos. Todos, yo, David Guevara, ahí está usted, si ha creído en Cristo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. El Señor no tiene varios cuerpos, tiene un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es the same one, es el mismo. Y el Señor no cambia, su Espíritu no cambia. El mismo Espíritu que fue derramado sobre Pablo, de quien vimos abundantemente cómo operó en este don de fe dentro de la obra de Dios para beneficio de otros, es el mismo Espíritu que opera en nosotros. Cuando dicen gloria a Dios por eso. ¿Cómo se puede ver este don operando en la actualidad? ¿Cómo podemos ver a este mismo Espíritu operando en la actualidad? Esta misma manifestación del Espíritu llamada don de fe en la actualidad. Bueno, va a ser siempre en la predicación del Evangelio. En donde se está predicando el Evangelio, ahí el Espíritu Santo está obrando. Está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Está capacitando a los creyentes para darles denuedo y predicar la palabra. Está capacitándolos para orar por los enfermos. O sea, allí vemos la obra activa de Dios en la predicación del Evangelio. Y si tú y yo estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer, podemos recibir este don de fe para hablarle con toda seguridad a una persona que el Señor quiera sanar y que el Señor lo haga ahí. O sea, si nosotros estamos, mira, si venimos a la iglesia nomás por cumplir, así como que otra vez, ya ahora que se acaba, ya me quiero ir y ya nomás para decir, ya, check. Iglesia, check. Ahora pulga, check. Ahora mandado, check.
Pero si venimos expectantes de qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, mis hermanos, ¿están las antenitas así, listas para ver qué el Señor quiere hacer? Porque así como el Señor en aquel templo llamado La Hermosa tenía una cita con un cojo que iba a ser sano, el mismo Dios habita entre nosotros. ¿Por qué no creer que Él tenga una cita hoy, por ejemplo, con un enfermo el día de hoy? Pero yo estoy muy ocupado pensando en cuántos platos del buffet chino me voy a servir. O sea, ahí estoy expectante, pero de que ya se acabe para irme. ¿Me explico? Y eso responde a ¿por qué no pasan cosas? Bueno, ¿por qué no veo cosas? No las ves porque te vas bien rápido. O porque tienes tu mente en otro lado. Pero espero que en este momento tú estés pensando, ¿habrá alguien aquí a quien Dios quiera sanar hoy? Señor, ¿me podrías revelar a quién quiere sanar hoy? Esas son cosas que no oramos mucho, la verdad. ¿Por qué? A lo mejor hay incredulidad en nuestro corazón. Bueno, pues es lo que dice la palabra. Esto opera allí, en la predicación del Evangelio. Si tú sales y predicas el Evangelio y estás predicándole a alguien quien está enfermo, pudiera o no pudiera el Señor decirte que va a sanar a esa persona. O pudiera o no decirte el Señor, hey, ya la sané, nomás dile que se levante. Y así como ocurrió con Pedro, bueno, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu en el que fuimos bautizados todos en un cuerpo. Ese don opera también en provisión. Yo lo he oído muchas veces. He oído muchos testimonios. George Mueller, Amy Carmichael, personas que estaban haciendo la obra de Dios, mismo Charles Spurgeon, personas que estaban operando, haciendo la obra de Dios. Momentos en los cuales los misioneros no han tenido para comer, pero se sientan y reciben este don de fe, se sientan en la mesa y dicen, Señor, te damos gracias por los alimentos que tú provees. Suena la puerta y alguien está con una despensa o con una comida lista. Lo he oído muchas veces, ¿sí? No sé si tú lo has oído también. Esa es la fe para darle gracias a Dios por los alimentos que Él va a proveer. Alimentos que yo no veo, pero que el Señor ya los está mandando, que ya los tiene en camino, ya los tiene ahí en la puerta. Esto de nuevo en lo que tiene que ver con la obra de Dios. Platicaba con el pastor Carlos Olivares, que estuvo con nosotros el miércoles, y él nos contaba un tiempo en el cual ellos estuvieron como misioneros, y dice que iban y sacaban de la alacena latas. Ellos no habían comprado latas y oraban, Señor, no tenemos que comer, y el Señor les daba este don de fe para creer que allí había comida. Iban y sacaban latas y sacaban latas y más latas y más latas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor proveyó de otra manera. Pero dice, yo no abría la puerta de la alacena para verlas. No, el Señor nada más me indicaba que fuera, metiera la mano y sacara las latas. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Ese es el Dios, el Cristo que yo predico. Como decía el corito, ¿se acuerdan? Y no me canso de predicar. Ese es el Jesús en el que nosotros hemos de creer, mis hermanos. O sea, ya basta de un Jesús nomás de ahí de teoría. No. Ese mismo Jesús que está ahí en la Escritura, ese mismo Jesús que podemos conocer más y mejor cada vez, sigue obrando en medio de su pueblo. El mismo Espíritu sigue obrando en medio de nosotros. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, el Señor nos permite ver cosas poderosas. Pudiera dar ejemplos de personajes históricos, pero ¿por qué no hablar de un caso aquí, de nosotros mismos, entre nosotros en la iglesia? Llegó el tiempo de la pandemia, marzo 2020, si no me equivoco, ¿verdad? Marzo 2020, el año iba empezando y teníamos nosotros planes con la iglesia, presupuestos con la iglesia, cosas que hacer, y de pronto llega la pandemia y empezamos a ver cómo aquella iglesia ya cerró porque los miembros se desaparecieron. Oía testimonios de pastores que decían, pues parece que los hermanos creen que se pega el COVID por el teléfono porque les llamo y no me contestan. Y se empezaron a desaparecer, las iglesias empezaron a vaciar, y cuando se vacía la iglesia, pues los ingresos bajan y los biles continúan. Iglesias comenzaron a cerrar, pastores comenzaron a dejar de estar de tiempo completo para meterse a trabajar, y empezamos a ver cosas como estas. En medio de todo eso, de situaciones difíciles, había una incertidumbre con la economía, etcétera. Usted sabe de lo que estoy hablando porque lo vivió junto con nosotros. Bueno, en medio de todo eso, la iglesia no solo enfrentaba como todas esa posibilidad. En medio de todo eso, hubo un intento de división en la iglesia. Y se fueron como 7 familias de la iglesia. Pero mis hermanos,
el Señor nos otorgó la fe, a un servidor, a los pastores, a los líderes, nos otorgó la fe para seguir con nuestras operaciones, sin cambiar el presupuesto, sin cambiar los planes. No, vamos a seguir adelante. En ese momento nosotros no pensamos, no dijimos, no, Señor, nos está dando el don de fe. No, simplemente en fe nosotros operamos esa fe que recibimos de Dios. Porque digo que la recibimos de Dios porque en nosotros mismos, aquí están ellos, hubiéramos pensado, así como aquellos, no, ¿sabes qué? Ya aquí nos dejamos morir. Apenas llevamos 2 años y ya a cerrar el changarro. Recibimos la fe, hicimos nuestro presupuesto, seguimos con nuestras actividades, y usted es testigo de que el Señor no solo ha traído la provisión, ha traído abundancia también. Eso es lo que el Señor hace. Esto de nuevo dentro de la obra de Dios, dentro del plan de Dios. Esto opera también cuando tiene que ver con profecía. Este don puede operar en conjunto con don de profecía. El Señor puede revelarnos algo sobre una persona, sobre una situación, lo que veíamos en palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y hay veces en las que el Señor te revela algo de una persona y es para guardar silencio, para orar. Así que pongamos mucha atención en eso. Si el Señor te muestra algo o tienes la impresión de que el Señor te está mostrando algo, acuérdate que eso puede uno equivocarse, porque entra el factor humano en algo que recibimos de Dios. No estamos hablando de algo que está escrito en la Biblia, eso está allí. Pero así como Ananías, ¿dónde estaba en la Biblia? Que había un lugar, una casa, un hombre llamado Pablo, etcétera, ¿no? De esto estamos hablando. Pero ahí uno puede oír mal. Y a veces uno puede oír bien, pero uno puede adelantarse al tiempo. Uno puede equivocarse. ¿Lo decía ahora o no lo decía ahora? ¿Me callaba o lo decía? Hay veces que el Señor nos dice que nos quedemos callados, que oremos. Pero hay veces cuando, con base en la impresión que Dios pone en nosotros, podemos ir y animar a esa persona, animarle, así como lo hizo Pablo. Yo tengo la certeza de que el Señor te va a sacar de esta situación porque el Señor me lo mostró, así que adelante con esto que tienes que hacer. Obviamente, eso está sujeto a lo que la palabra dice. O sea, yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Adelante con ese vicio que tienes de la marihuana. No, o sea, el Señor me dijo, no, pues ¿cuál Señor, brother? O sea, el Señor de los anillos ha de ser, ¿no? Allí sí, pero hay ocasiones, o sea, los errores de otros no anulan lo que es verdadero. O sea, lo estamos viendo en la palabra. Y de verdad quisiera tener más maneras de explicárselo, pero estoy limitado también yo, ¿no? Le pido a Dios que me ayude y me dé claridad para poderlo explicar y enfocarnos exactamente en lo que la palabra de Dios dice. Pablo les dio ánimo a los tripulantes de esta nave. El Señor puede hacer lo mismo, darnos esta información para dar ánimo y en fe operar. Esto también funciona, el don de fe funciona en la oración, como mencionaba hace un momento. Cuando Dios quiere sanar a alguien, produce una fe, produce una confianza en los corazones de los que oran. Y oramos precisamente con esa intención de que se sane. Pero hay momentos, mis hermanos, en el que el Señor allí quiere sanar. Y podemos ir con toda seguridad, hey, el Señor ya te sanó, como Pedro. Podemos hacerlo. O sea, debemos de entender todo esto. No es reclámalo y recíbelo. No, es si recibes de parte de Dios la confirmación de que esto va a ocurrir, entonces sí, lo dices, así como lo hicieron ellos. Levántate, ya está hecho. Pero debemos de tener cuidado de que realmente haya sido Dios el que nos mostró esto, así como fue el Señor Jesús el que le mostró a Pablo. El Señor es todopoderoso para sanar. ¿Cuántos dicen amén? Él es todopoderoso. El Señor muestra su compasión y sana. Definitivamente, responde a nuestras oraciones. Hay veces que el Señor no sana en el momento en el que se lo pedimos, ¿cierto? Hay veces que el Señor no sana, como el caso de Pablo. Bástate mi gracia. ¿Cómo sé yo ante cuál situación estoy enfrente de una persona por la que estoy orando? ¿Cómo sé? Puedo tomar la tercera opción, que es la que muchas veces hacemos por perezosos, y es decirle, bástate su gracia, Dios no te quiere sanar. Es bien fácil, es bien cómodo. Y pregunta, ¿quién te dijo que ese caso en particular era ese caso en el que solo Dios no lo iba a sanar y le iba a bastar su gracia para que pueda sobrellevar su enfermedad? No lo sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que seguir orando. Hay que pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer? Y si no nos dice nada, bueno, pues hay que seguir insistiendo. Y eso es lo que la vía que queremos tomar nosotros, mis hermanos.
La vía de la oración, la guía de la obediencia a la palabra. Santiago capítulo 5, versículo 14. Espero ya te lo hayas aprendido de memoria. Recuerda, estamos viendo respuestas en la palabra. En la palabra. Y a veces sí choca mi opinión contra la palabra. Pero mi opinión vale 3 cacahuates al lado de la palabra de Dios. Y digo lo mismo para los demás, ¿no? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y la oración qué? ¿De qué? De fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Estamos viendo una sanidad ya efectuada. O sea, no dice y a lo mejor el Señor lo sana. O sea, en este caso estamos viendo la fe, el don de fe en relación con la oración por sanidad. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor, no la fe, no el pastor, no el hermano, no, el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Mis hermanos, como hemos visto, todo esto funciona en la obra de Dios. En la obra de Dios. Por eso, cuando hacemos llamados a orar por sanidad para los que están enfermos, bueno, yo espero que si estás enfermo de lo que sea que te esté doliendo y deseas ser sanado, pases. Y digo deseas porque Jesús a veces decía, ¿quieres ser sano? Sí, porque hay unos que no quieren. No, yo aquí estoy bien con mi enfermedad, porque me trae beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, yo espero que pasen y que podamos orar y que podamos pedirle al Señor y que estemos expectantes, porque quizás nosotros habíamos entendido mal este don, creyendo que era como un cheque en blanco para recibir cosas materiales. Este brother tiene el don de fe. Y lo que él dice, eso se hace, ¿no? Hoy podemos verlo desde el ángulo que Dios quiere que lo veamos. Y es, nuevamente, con lo que dice la palabra, para beneficio de otros, para provecho de otros en la obra de Dios. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar esta reunión, esta parte, orando. Vamos a orar. Primeramente quisiera hacer un llamado para aquellos quienes hoy han oído la voz de Dios. Si estás hoy aquí y no eres salvo, bueno, has oído la voluntad de Dios y es que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que todos los hombres sean salvos, incluido tú quien no eres salvo todavía. Dios quiere que seas salvo, pero el que cree en el Hijo tiene la vida. Así que el llamado que yo hago es a que creas. Ya como dice la palabra, a que le recibas. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de tu pecado de incredulidad y le digas, Señor, perdona mi incredulidad. Perdóname porque habiendo oído tu voz otras veces, había endurecido mi corazón. Pero hoy yo creo y te pido que me perdones, que perdones mis pecados, que me hagas una nueva criatura. Y hoy, si tú has creído y si tú le has pedido al Señor perdón por tus pecados, el Señor te introduce en esta esfera de promesas. Y la primera que recibes hoy es la promesa del Espíritu Santo. Inclina tu rostro, mi hermano, mi hermana, por un momento. Si hay alguien aquí quien se arrepintió hoy de sus pecados, te invito a que levantes tu mano. Los demás bájenla, te invito a que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Si hubiera alguien aquí quien hizo esta oración, que pueda levantar hoy su mano y que diga, yo hoy recibí perdón de pecados. Dios te bendiga. Señor, yo oro por mi hoy hermano, quien ha creído en ti. No puedo pensar otra cosa, no puedo dudar. A mí me queda creer que quien ha levantado su mano hoy aquí, en su interior, en su corazón, ha creído en lo que ha escuchado el día de hoy. Porque hemos hablado de tu evangelio, hemos hablado de tu obra, hemos hablado de salvación. Señor, que hoy este nuevo hermano en la fe, y quien quiera que también haya levantado su mano, o que haya creído y no haya levantado su mano, te pido, Señor, que puedas bendecirles todavía más. Gracias por sus vidas, gracias por las promesas que tú derramas sobre ellos, tu Espíritu Santo y dones, Padre, que podamos nosotros como iglesia ser sensibles y
trabajar en el discipulado de ellos, es lo que dice tu palabra. Que hagamos discípulos. No esperamos solamente ver manos levantadas, sino ver discípulos que creen en ti y que van creciendo en la fe. Gracias, Señor. Ahora me gustaría hacer un llamado. Este llamado es solemne y es para consagrarnos más con el Señor. A esto nos ha ido guiando esta serie y el estudiar los dones del Espíritu, a consagrarnos más con el Señor. No estoy diciendo que fueras un mal cristiano. Lo que estoy diciendo es que siempre podemos consagrarnos más al Señor, de que siempre podemos y hay espacio para crecer, para considerar la obra de Dios. Considerar su obra es parte de nuestra santificación. Considerar a otros es parte de nuestra santificación. Yo te invito a que allí con tu rostro inclinado le digas: Señor, quiero consagrarme más a ti, quiero involucrarme más en tu obra, quiero servirte más y anhelo ver las cosas que tú harás, anhelo ver de qué manera tú obrarás, sabiendo que puedes usarme, puedes usar a este vaso de barro, puedes usar a este hijo tuyo. En el nombre de Jesús, habla con él un momento mientras pasa el grupo de alabanza. Y por qué no tomar estos instantes, porque quizás el Señor pueda mostrarte ahora si hay alguien aquí quien esté recibiendo sanidad ahora, si hay alguien enfermo que pasó hace un momento y oramos, y quizás el Señor te muestre si hay alguien aquí que esté recibiendo sanidad, que tú puedas ir, si el Señor te mueve de esta manera y tienes esta certeza, y darle esta palabra de ánimo y de consuelo: el Señor te ha sanado. Y mientras que eso ocurre, nosotros también seguimos llamando. Si hay alguien aquí que todavía tenga algún dolor, alguna enfermedad, que tenga algo en su cuerpo, lo que sea, te voy a invitar a que vengas acá al frente y queremos orar los unos por los otros, como lo hemos hecho otras veces. Puedes venir aquí al frente. Nosotros los pastores, los líderes podemos orar por ti, pero también si tú no estás enfermo y no pasaste, puedes venir aquí al frente y orar por alguien. Es completamente aceptable. Así que hago nuevamente el llamado: si estás enfermo, sea lo que sea, migraña, sea lo que sea, presión arterial alta, sea lo que sea, diabetes, sea lo que sea, puedes venir aquí al frente. Algún dolor muscular, algún dolor en la espalda, algo del ánimo, quizás dices: he estado en ansiedad, en depresión. Bueno, no hay enfermedad que el Señor diga: esa yo no la sano. Así que puedes venir con libertad y puedes decirle al Señor: Señor, sáname. Y tú que estás ahí sin pasar, puedes estar expectante. Pueden pasar todos para hacer más espacio. ¿Lo ves, hermano? Hay necesidad entre nosotros, y glorifico a Dios por la humildad de quienes pasan y quienes se exponen y dicen: aquí estoy, yo estoy enfermo y necesito un milagro de Dios, necesito sanidad de Dios. Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo. Vamos a seguir orando hasta recibir respuesta de Dios. Y haciendo este llamado, el Señor hoy quizás pueda sanar a alguien. Quizás hoy sea el día en el cual Dios te quiere sanar y quiere otorgar este don de sanidad a un servidor o a alguno de los hermanos. Así que esta también es una oportunidad, mi hermano, mi hermana. Si tú le has pedido al Señor esto, le has pedido que te muestre si tienes este don también de sanidad, puedes venir aquí al frente y orar por alguien y así podamos glorificar a Dios. Recuerda que no es el hombre el que lo hace, es el Señor Jesús el que lo hace. Y mientras nosotros cantamos y adoramos al Señor, vamos a orar todos juntos. Inclina tu rostro. Recuerda, no seas un espectador, sé un protagonista, sé parte de todo eso, de ser del cuerpo de Cristo. Y vamos a adorar al Señor.